El Señor Jesucristo los bendiga. Es un placer estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Los invito a que abramos la palabra en Ezequiel 16, del 3 al 6. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Amén. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos leído tu palabra. Nos hacemos a un lado rogándote que tu Espíritu Santo coloque, Señor, lo que se debe decir. Y Padre, que aquello que no merezca decirlo, tú lo tapes, tú lo saques del texto. Gracias, Padre, perdona nuestras ofensas y abre nuestro entendimiento, porque te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, en el campo psiquiátrico se han clasificado diferentes tipos de enfermedades mentales, como lo es la esquizofrenia, la demencia precoz, la amnesia, en fin, todo tipo de enfermedades le tienen un nombre. Eso lo hace el campo psiquiátrico, pero nosotros no somos psiquiatras. Entonces, nosotros nos vamos a referir a un tema que lo titulamos pérdida de la memoria y su cura. Entonces, para nosotros, esa pérdida de la memoria es un desorden que ha sufrido la mente a causa de algo. Mira, por ejemplo, que se ha dado la prosperidad como símbolo de bendición de Dios, pero no siempre es así. En Ezequiel 28 encontramos un rey, el rey de Tiro. Era un hombre muy sabio, y ese hombre a través de esas sabidurías multiplicó sus riquezas, y llegó el momento en que se enalteció y se creyó un Dios sentado en el trono de Dios. ¿Qué pasó? Que se desquició y fue consumado. Igualmente sucedió en Daniel 4. Nabucodonosor fue un rey próspero, pero no glorificó a Dios. Se enorgulleció. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Vea, hermano, la gente cree que su mente brillante, la capacidad de aprendizaje, la capacidad creadora o la capacidad de hacer algo o su hermoso aspecto físico, que su dulce voz es como la de un ruiseñor, que todo logro es porque es algo virtud de él. La gente debe entender primero, como lo dice el Salmo 33:15, que Él nos formó el corazón. En el Salmo 119:73 nos dice que
Sus manos nos hicieron y lo formaron. Y en el 139:13 dice que Él formó nuestras entrañas. El mismo Job en 33:6 dijo, del barro fui yo también formado. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es solo una palada de tierra al que Dios le dio forma. Es una voluntad de Dios expresada. Usted es lo que es porque Dios así lo quiso. Dios trazó su camino. Considere, por ejemplo, ¿qué tal si usted nace ciego? Si nace mudo, o nace sin extremidades, o nace en un tuburbio. ¿Creen que hubiera sido lo que es hoy? Hombre, tómese el trabajo de decir siquiera, gracias a Dios, soy lo que soy. Gracias a Dios porque Él me hizo así. Los gobernantes ignoran que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Ahora, cada nación tiene lo que se merece. Cada gobernante que se merece es el que tiene la nación. Y el reino de Nabucodonosor fue quitado. Fue arrojado entre las bestias. Dormía a la intemperie. Su pelo creció como plumas. Sus uñas parecían uñas de pájaro. Comía pasto como el buey. 7 años en esa condición. Hasta que un día alzó sus ojos. Alabó y glorificó al Altísimo. Era un hombre que estaba sin identidad, sin saber que era un ser humano. Se le olvidó que era un rey. Se le olvidó que tenía esposa, hijos, padres, amigos, súbditos, riquezas. ¿Todo por qué? Por no glorificar a Dios. Usted, jovencita, bien agraciada, con todos sus atributos, muy atractiva, llena de oportunidades, de logros académicos, de logros laborales, dele la gloria a Dios. No se enaltezca, usted es lo que es porque Dios así lo quiso. La amnesia nos hace olvidar. Yo no me crié con mis padres, me crié con una tía. Y pues mi tía era muy pobre y ella escasitamente me daba la comida, así que para mis demás necesidades yo me tenía que rebuscar. Entonces fui escalando hasta que alcancé un nivel estable y me casé. Y ahí me sostenía. Entonces cuando oí de alguien que se había tirado a la perdición, que porque había sido abandonado por sus padres, dije, eso no es excusa. ¿Cómo yo me hice solo? ¿Ve usted? Me enaltecí en ese momento. Entonces sentí que el piso se me movía y empecé a hundirme, a hundirme, a hundirme. Solo su mano misericordiosa me detuvo cuando estuve a punto de padecer hambre con mi familia. Su brazo me sostuvo y me estabilizó. Bien dice el Proverbio 38. No me des pobreza ni me des riqueza. Manténme de lo necesario. Manténme del pan necesario. ¿Por qué me pasó eso? Porque no le di la gloria a Dios. Una vez estando en la ventana, una señora que estaba al frente me dijo, don Diego, ¿oyó lo de las noticias? Que un muchacho vivía diciéndole al padre que le regalara una moto y el padre no quería y ese muchacho le insistía, hasta que el padre le compró una moto nueva y el día que se la compró, ese muchacho lo mataron por robarle la moto. ¿Cuál es la moraleja? Que Dios no nos va a dar lo que
nos va a hacer mal. Él a sus hijos no les va a hacer el daño. Si usted le pide algo y Dios no se lo da, gracias Señor, Él sabe por qué no se lo da. Sabemos que el hombre tiene un espíritu y tiene un alma. El espíritu es la imagen de Dios, el cuerpo es la imagen animal. La diferencia entre la raza humana y la raza animal es que el hombre tiene alma y el animal no la tiene. El alma es la que entiende los mandamientos de Dios, es la que los puede violar. El alma es la que peca. En Ezequiel 18 dice el Señor que todas las almas son de Él y que el alma que pecare morirá. Los animales no van a tener que dar cuenta de lo que hicieron o que dejaron de hacer porque ellos no tienen alma. ¿En dónde está en la palabra del Señor que Dios va a juzgar a los animales por lo que hicieron, por infringir la ley? No, eso no está. Si está pensando en la serpiente, recuerde de quién era ella, de quién era la serpiente, de dónde cayó. ¿Quién era la serpiente en el cielo? Para empezar, la serpiente era astuta, o sea que pensaba, era sagaz, tenía una mirada penetrante, pensaba, razonaba, hablaba y entendía el lenguaje humano. Escuche la maldición de Dios. Maldita serás entre todas las bestias. ¿Ve usted que no era un reptil? Entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Tenía extremidades. El Señor, la maldición fue la que se las quitó. Polvo comerás todos los días de tu vida. Pero nos dice la palabra en Apocalipsis 12:9 que la serpiente antigua era el mismo diablo. En Job 39:13, en Job 39:13 al 17, el Señor hace una referencia sobre el avestruz. El avestruz es un animal desnaturalizado. A él no le importan los polluelos que pone. Se endurece con ellos como si no fueran sus hijos. Dice la palabra que Dios la privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Dios a los animales les da un instinto de conservación, les da una intuición, pero no pueden mejorar su calidad de vida porque no tienen alma. Pregunto, ¿por qué Nabucodonosor se comportó como un animal? ¿Qué pasó con su alma? El solo hecho de tener alma nos hace poder pensar, razonar, ser conscientes, maquinar y, ¿por qué no?, en ocasiones hacer cosas extraordinarias. La pregunta es, ¿por qué el hombre se comporta peor que un animal muchas veces? Fratricida, mata a su hermano, homicida a personas, infanticida a niños, matricida a padres. Un hombre sin el Espíritu Santo llega a ser peor que un animal. Un depredador solo mata cuando tiene hambre. Cuando él está lleno, no se inmuta en ver la casa cerca de él. Él no la va a matar para esperar cuando tenga hambre, ¿no? E incluso cuando mata, come lo que necesita y lo demás lo deja para los otros animales carroñeros. Pero el hombre mata por placer. Cuando se presentan síntomas de alguna índole, el médico, a través de unos exámenes, da un dictamen de qué clase de enfermedad es la que está padeciendo la persona. Si es una enfermedad benigna o es una enfermedad maligna. Vemos de hombres que se educan, que se preparan, que trabajan, que se casan, que levantan una familia,
que se ganan el respeto en su entorno, pero son gente que no honra a Dios, que no glorifica a Dios, que no adora a Dios. Esos son síntomas de una enfermedad mental. Se le olvidó su propósito aquí en la tierra. Mire usted, por ejemplo, que en la naturaleza existe un equilibrio ecológico. La lombriz y la hormiga, por ejemplo, aran la tierra. La oveja produce la miel y la cera. Las aves depredadoras controlan la proliferación de aves. La serpiente controla la proliferación de roedores. El tejón controla la proliferación de serpientes. La rana, por ejemplo, la proliferación de insectos. Pero el hombre que no es consciente de cuál es su rol, que cree que está por accidente en la tierra, por casualidad. Hombre, la persona que no sabe que el propósito de Dios fue hacer al hombre a su imagen y semejanza, que labrara la tierra, que guardara el Edén, que señoreara sobre el mundo. Pero el hombre, ¿qué imagen está mostrando? Cuida la naturaleza, se enseñorea con amor o con odio, destruye su entorno, destruye la naturaleza, la fauna, se autodestruye. ¿Qué es ese estado de ese individuo que no se da cuenta exacta de lo que dice o de lo que hace? Que tiene un desequilibrio mental y no lo sabe. Lo peor de eso es que no lo sabe. Los desequilibrios se pueden formar por traumas, como los que se sufren en una guerra, por traumas de abusos, traumas de cautiverio, de secuestro, o por claudicar entre dos pensamientos. Otra cosa puede ser un castigo divino, una mente que es reprobada por no glorificar a Dios, por comparar a Dios con cosas creadas por el hombre. Y esas mentes que han sido reprobadas llegan a hacer cosas que no le convienen. Eso es una hibridación mental. La unión de la fe con el mundo. En Jeremías 15:19 dice la palabra: que se conviertan a ti, que se conviertan a cristianos, pero que el cristiano no se convierta al mundo. ¿Sí? Tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el que es inconfeso. Mire el mulo no sabe de dónde es. Él no sabe si pertenece a los caballos o pertenece a los burros. Él no lo sabe. En Ezequiel 16:22 dice la palabra: y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Mire, no se acordó de su juventud. Se le olvidó que estuvo desnuda, que estuvo ensangrentada. Aquí nos está hablando como de un acto de desnaturalización, de una mujer que dio a luz a su hija y la dejó abandonada. ¿Sí? La dejó ahí en el campo, ensangrentada, no la chumbó, no le prestó ningún auxilio, nadie la recogió, nadie la sustentó. Era un NN, no tenía nombre. Ahora, esta muchacha
no solo se prostituyó. Miremos lo que dice Ezequiel 16:43. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto, por eso he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová, el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. No solo se prostituyó, sino que daba obsequios a sus amantes. Se volvió popular, alcanzó fama, todos la codiciaron porque querían beneficiarse de sus tesoros. En 1 Samuel 8 sucedió lo mismo. Israel repudia al Señor, repudia a Dios, porque quería tener un hombre sobre ella, un hombre como lo tenían todas las naciones, un rey. Desconociendo que cada nación tiene un espíritu. Y ese espíritu trae costumbres, tradiciones como son las creencias, comportamientos, dieta alimenticia, estatura, color de piel, rasgos físicos. Israel debería de ser la única entre todas las naciones que debería de ser diferente a todas las demás. Pero no, ella quería ser como todas las naciones. Pero en las naciones hay mañas, resabios, costumbres que se globalizan, es decir, que se vuelve el común en todo el mundo. E Israel no fue ajena y se quiso contagiar. Miremos lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es el cristiano? Un pueblo escogido. Sí, un real sacerdocio, nación santa. Es un pueblo adquirido por Dios. No le pertenece al mundo, es de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Como la gente del cielo. Hubo un esclavo en un campo donde un señor compraba y vendía esclavos. Un día fue un tipo a preguntar si tenían esclavos para la venta. Entonces, el señor le dijo que sí, que escogiera al que quería. Y él de pronto vio a un esclavo al que no le daban látigo. A un esclavo haciendo sus cosas como si sintiera agrado, como si le agradara lo que estaba haciendo, en tanto que a los otros los tenían que obligar, los tenían que golpear. Y entonces el comprador de esclavos preguntó: ¿cuánto vale ese esclavo? Le respondieron: no, ese esclavo no está a la venta. ¿Por qué? ¿Lo alimentas en forma diferente? No. Lo que pasa es que este esclavo viene de un lugar donde su padre era el rey de la tribu. Y a pesar de él estar acá, lejos de su padre, sabiendo que nunca volverá a ver a su familia, él se comporta como el hijo de un rey. Me pregunto cómo debemos nosotros comportarnos. Me pregunto si la iglesia no tendrá tanta amnesia ahora que
Algunos de ellos ni siquiera creen que hay tal cosa como el Espíritu Santo. ¿Ven a dónde ha llegado la iglesia? En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él cenará conmigo. No, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Si alguien toca la puerta, es porque está afuera de la puerta. Está tocando para que le dejen entrar. Esto nos indica que el Señor está fuera de las iglesias, porque mire abajito, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es a las iglesias que le están diciendo que lo sacaron, que sacaron la palabra, que la reemplazaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tienen un desorden mental. Ese es el síntoma de una amnesia. Es una iglesia tibia. El tibio no sabe si proviene del frío o proviene del calor. Y por ser tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Considere entonces el estado mental de la iglesia de Laodicea. Una iglesia que sacó al creador del mundo, al salvador del mundo, al Dios del mundo. ¿Por qué? Porque está demente y no lo sabe. Se cree rica y es pobre. Es desventurada, o sea que está desgraciada. Es miserable, digna de lástima. Es ciega y desnuda. Y lo más triste, que no lo sabe. Ciega, sí. Ella ve cosas naturales, pero no puede ver las cosas espirituales. No se da cuenta que está desnuda. Está sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro vestido. Abramos la palabra en Romanos 12:2. Dice la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la cura. Ahí está la cura para esos desórdenes mentales. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar de mentalidad. Para cambiar de mentalidad, tenemos que tener la mente de Cristo. Que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Que nuestros deseos sean sus deseos. Pero eso solo se consigue si Él viene a morar en nosotros. Si Jesucristo viene a nosotros. Hermanos, no nos contagiemos con las corrientes del mundo. Somos diferentes. Comportémonos como se comportan allá en el cielo. Allá no hay tatuajes. Allá no hay esa moda de pantalones rotos, de minifaldas, de chores, de piercings, de apuestas, de matrimonios homosexuales, de contiendas y todas esas cosas
que pertenecen al mundo. Una vez trajeron a unos soldados de la guerra y esos soldados habían perdido la mente. Los traumas de la guerra les hicieron perder la mente. Los sacaron por la televisión, por la prensa, para ver si alguien los reconocía, para retornarlos a su hogar de origen. Entonces decidieron montarlos en un tren y llevarlos a cierto lugar. Eso era como un lugar de una clínica mental. Y yendo en ese trayecto, el tren paró para dejar descansar a los soldados que venían ahí por lo largo de las horas, para que estiraran los pies. Y entonces se bajaron del tren todos los soldados. Pero ellos, los guardas estaban pendientes de ellos. De pronto vio que un soldado se quedó mirando hacia abajo, hacia la llanura, y él lo observaba y observaba. Daba la impresión de que estuviera recordando, que estuviera deleitándose en ese paisaje. Y empezó a bajar. Y el guarda encargado de él no se lo impidió, sino que se fue detrás de él y subió por una colina y volvió y bajó. Cuando lo hizo, allá al fondo se veía una choza o un ranchito, y él empezó a caminar hacia ese ranchito. De pronto alguien que estaba dentro del rancho vio que venía ese soldado y salió corriendo. ¡Hijo mío! Sabía que volverías. Y el padre y el soldado le dijo: Padre mío, qué gusto volver a verte. Y se abrazaron. La memoria le fue restaurada en ese momento. Hermanos, el remedio es el Espíritu Santo, es el que restablece la mente. La justicia de los santos son los mandamientos del Señor, y esa vestidura blanca es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les bendiga. Oremos. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Padre, solo tú tienes la interpretación y solo tú se la puedes dar al que tú quieras. Porque como decía el Señor Jesucristo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a estos tus hijos. Sí, Padre, porque así te plació. Padre, te rogamos que te plazca revelar este mensaje en el corazón de todo aquel que lo oiga, Señor. Que permitas que esa mente sea restablecida, que puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que puedan volver al hogar de donde vinimos un día cuando fuimos escogidos y enviados aquí a la tierra. Por cuanto tus hijos participaron de carne y sangre, tú también participaste de lo mismo para llevarnos de vuelta a casa. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga.